Ok, entonces, en esta semana tenemos que ver el capítulo 16, movimiento ondulatorio. De hecho, quisiera hacer una pequeña aclaración, porque en ediciones anteriores del Survey, el capítulo 16 y el 17 eran uno solo. Pero yo creo que fue a partir del capítulo de la décima edición que separaron el capítulo de movimiento ondulatorio con el de sobreposición y ondas estacionarias. Entonces, lo que entra esta semana es solamente la parte de movimiento ondulatorio. Si ustedes tienen un libro viejo, no importa, o sea, igual lo pueden usar, pero para que sepan que si es un libro viejo, es posible que una parte del capítulo no la vamos a cubrir esta semana, ¿verdad? Igual para que lo tengan en cuenta a la hora de planificar su estudio para las evaluaciones cortas que vamos a hacer. De hecho, el capítulo que nos toca ver esta semana es muy bonito, es muy interesante, es sobre ondas estacionarias, ¿verdad? Entonces, una onda física, se puede referir a una gran cantidad de fenómenos diferentes. O sea, que hay muchos sistemas físicos que pueden producir ondas. Pero en general, una onda es un medio o es una forma, no he dicho, es una forma de propagar energía, pero no propagar materia. Y las ondas, según la característica que las produce, se pueden dividir en dos partes, en dos tipos. En primer lugar está las ondas transversales. Una onda transversal es, por ejemplo, una onda que viaja en una cuerda. Para producir una onda transversal, se necesita de un medio que se mueva en la dirección transversal a la que se propaga la onda. Por ejemplo, en una cuerda, cuando ustedes agarran una cuerda y la utilizan para producir una onda, ustedes ven que la cuerda empieza a ondularse, ¿verdad? Empieza a ondularse. Entonces, lo que caracteriza una onda es que la cuerda puede estar sujeta en sus extremos. O sea, la cuerda como tal no se mueve hacia los lados, sino que más bien la cuerda oscila en la dirección transversal. Entonces, cada elemento de cuerda se mueve para arriba o para abajo, pero la onda como tal es un fenómeno que se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? La onda se mueve hacia la derecha, a pesar de que cada pedacito de cuerda está oscilando de arriba hacia abajo. Entonces, esa propiedad es lo que se conoce como una onda transversal, o sea, que el movimiento de la cuerda realmente se da en dirección transversal al movimiento, pero la onda se mueve hacia los lados. Otro ejemplo de una onda transversal, ¿verdad? Otro ejemplo son eh, las ondas en el mar, ¿verdad? O las ondas en el mar o en un lago, porque las ondas de agua suben y bajan, ¿verdad? El agua, pero la onda como tal se mueve hacia adelante, ¿verdad? Se mueve hacia adelante o hacia atrás. Las ondas también pueden ser ondas longitudinales. Estas son un poquito más difíciles de imaginarse. En una longitudinal, el medio que propaga la onda oscila en la misma dirección que la onda.
un ejemplo de una onda longitudinal es una onda que viaja en un resorte. Entonces, cuando hay un resorte, nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos una pared y el resorte está fijo en un extremo de la pared. Entonces, la idea de una onda que viaja por un resorte es que ustedes pueden sujetar el resorte por uno de sus extremos, ¿verdad? Lo sujetan y entonces hacen que el extremo que ustedes sujeten oscile hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Entonces, van a haber regiones del resorte, un resorte que es bastante largo, ¿verdad? Donde el resorte va a estar muy, muy denso, ¿verdad? Como aquí o acá. Y también van a haber regiones donde el resorte va a estar relativamente poco denso, ¿verdad? El punto es que las regiones densas del resorte viajan hacia los lados, hacia la derecha. Pero, pero el resorte como tal no se mueve, sino que cada pedacito del resorte, cada pedacito, oscila hacia los lados, ¿verdad? Es decir, lo que se mueve son las regiones densas y no densas. Pero cada pedacito del resorte como tal solamente se mueve un poco hacia los lados, oscila muy poco. Otro ejemplo de una onda longitudinal es el sonido, que ahorita vamos a ver bien cómo es que pasa eso. Otro ejemplo es el sonido. El sonido es una onda que se produce cuando las moléculas de aire oscilan. Entonces, hay diferentes medios que producen diferentes ondas. Puede ser una cuerda, un resorte, el agua, el sonido, el aire, ¿verdad? La luz también es una onda, pero la luz viaja a través del vacío, viaja a través de un campo electromagnético. Eso ustedes lo van a estudiar en física 3. ¿Qué? Ahora, vamos a ver cuáles son algunas de las propiedades generales de las ondas. Para empezar, cuando uno piensa en una onda, ¿verdad? Uno se imagina que una onda es una función sinusoidal, ¿verdad? O sea, uno tiene la idea de que la onda se ve más o menos de esta forma, o sea, se ve como un coseno, ¿verdad? Pero una onda puede verse así, una onda también puede verse como una onda cuadrada. Eso existe, ¿verdad? Una onda cuadrada, en ingeniería eléctrica se utilizan mucho. También hay ondas que tienen forma de zigzag, así, más o menos, ¿verdad? Un zigzag. Es decir, pueden ser ondas muy, muy diversas, muy variadas. Nosotros en este curso nos vamos a enfocar principalmente en las ondas sinusoidales, pero no son las únicas ondas que hay. De hecho, una onda, vamos a ver, una onda es una función que depende de dos variables. Depende de la coordenada, o sea, depende de x, y depende también del tiempo. Pueden haber ondas de 2 dimensiones o de 3 también. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en las ondas de una dimensión. Por lo tanto, van a depender únicamente de una coordenada espacial, ¿verdad? De una coordenada. Entonces, para que una función sea una onda, tiene que ser una función que cumpla una de estas dos propiedades. Que dependa de x y de t de la siguiente forma. Por ejemplo, que sea una función x menos vt o que sea una función x más vt. Tiene que ser siempre x menos vt o x más vt. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen esta función. Esto que está aquí
1 entre 1 más x menos vt al cuadrado, por decir algo, veamos, esto sí es una onda, ¿verdad? Porque depende directamente de x menos vt. Pero si yo les doy, por ejemplo, esta función, digamos, x al cuadrado más t al cuadrado, por ejemplo, esto que está acá no es una onda, porque no depende de x menos vt directamente. Entonces, bueno, un tipo importante de preguntas que ustedes pueden encontrarse en este curso es, digamos, que les piden que deduzcan si una función que le dan es una onda o no es una onda, ¿verdad? Algo importante es que cuando la onda depende de x menos vt, sucede que la onda se mueve hacia la derecha. Vamos a ver esto. La onda se mueve hacia la derecha. Mientras que cuando depende de x más vt, la onda se mueve hacia la izquierda. Como la notación lo sugiere, ¿verdad? En ambos casos, v se refiere a la rapidez de propagación de la onda. V se refiere a la rapidez de propagación de la onda. Es decir, V nos va a decir qué tan rápido se mueve la onda para la izquierda o para la derecha. Ok. Ahora vamos a ver un tipo de onda, ¿verdad? Importante, que es la onda que viaja por una cuerda. Más específicamente una onda sinusoidal. Ondas sinusoidales que viajan por una cuerda. Entonces, para producir esto, para producir una onda que viaja por una cuerda, ustedes necesitan tener una cuerda, obviamente, que esté fija en uno de sus extremos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener una pared, ¿verdad? Una pared. Y entonces, la cuerda va a estar sujeta acá, ¿verdad? Y luego la cuerda puede oscilar. Ahora, para que la cuerda oscile, ustedes tienen que sujetarla del otro lado, ¿verdad? Ustedes ¿verdad? O un aparato, cualquier cosa. Esta sería la mano que sujeta la cuerda. Pero la mano tiene que sacudirse, tiene que vibrar de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Para que la onda pueda existir. Ahora, esta onda se caracteriza por tener una serie de propiedades. Por ejemplo, digamos que yo hago una línea de referencia que voy a llamar el eje X, aquí, ¿verdad? Entonces, esto va a ser el eje X de la onda. Entonces, hay una serie de características físicas que describe a una onda. En primer lugar, es importante destacar esta distancia o esta longitud que se mide entre dos crestas consecutivas. Esta distancia, ¿verdad? Se le conoce como la longitud de onda. La longitud de onda, como su nombre lo indica, es una longitud. Se mide en unidades de distancia, metros o centímetros. Y se representa mediante la letra griega lambda. Vean que lambda también se puede referir perfectamente a la distancia que hay entre dos mínimos, ¿verdad? Es la misma distancia. Por otro lado, existe otra distancia, otra longitud importante, pero esta longitud es la que ustedes miden desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿verdad?
A esta distancia se le conoce como la amplitud de la onda. La amplitud no siempre se mide en unidades de distancia. Por ejemplo, cuando la onda es una onda de sonido, la amplitud puede medirse en unidades de presión también. Pero por lo general, para una onda que viaja por una cuerda, la amplitud se mide en unidades de distancia. Pues, se puede medir en unidades de distancia. Esta onda está viajando hacia el lado derecho. Pues, tiene una rapidez de propagación. Pues vamos a llamar a V la rapidez de propagación de la onda. Ahora bien, una cantidad que es muy importante también es definir el periodo de la onda. El periodo se representa con la letra T mayúscula, no con la letra P, sino con la letra T. Y el periodo es el tiempo que se requiere para que dos puntos máximos consecutivos de la onda pasen por el mismo lugar. Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí hay un máximo. Entonces, si la onda viaja para la derecha, entonces el periodo es el tiempo que se tardaría para que esto llegue acá, para que este máximo se traslade acá. Y también hay, a su vez, otra propiedad muy importante que es la frecuencia de la onda. La frecuencia básicamente lo que mide es la cantidad de puntos máximos que pasan por un lugar en cierta cantidad de tiempo. Se mide en segundo a la menos 1, ¿verdad? Se mide en unidades de segundo elevado a la menos 1, así, ¿verdad? O también se mide en hertz. En hertz. Hertz, un apellido, se mide en hertz. Donde el hertz se define, ¿verdad? Un hertz se define como un segundo a la menos 1. La frecuencia se representa con la letra F. Entonces, se tienen las siguientes ecuaciones. En primer lugar, entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia, viceversa. Entonces, el periodo es 1 entre frecuencia. O bien, la frecuencia es igual a 1 entre periodo. Y otra propiedad importante es que la velocidad de propagación de la onda se puede calcular como la longitud de onda entre el periodo de la onda. Esto es equivalente a calcular el producto de la longitud de onda con la frecuencia, ¿verdad? Sea como sea, ambas cantidades o ambas ecuaciones representan lo mismo. Ok, entonces, vamos a ver cuáles son las partes importantes de una onda sinusoidal. Voy a cambiar ahora de pizarra. En una onda sinusoidal se tienen los siguientes elementos. Una onda sinusoidal se describe mediante la función que depende de la posición y del tiempo, tal que es igual a la amplitud por el coseno de kx menos omega t más phi. También
se puede describir mediante esta otra función, a por el seno de kx menos omega t más phi. Cualquiera es equivalente. Porque recuerden, ¿verdad? Que ustedes pueden pasarse del seno al coseno o del coseno al seno según el valor que ustedes decidan darle a la constante de fase. Entonces, bueno, en este caso la A, ¿verdad? Se refiere a la amplitud. La K se conoce como el número de onda. Omega, ustedes ya se imaginarán, se conoce como la frecuencia angular. Y phi se conoce como la constante de fase. Es un ángulo. Generalmente se mide en radianes. Cada una de estas cantidades tiene un significado importante. Vean, bueno, que la amplitud, ya la hemos explicado, ¿verdad? La amplitud se refiere a qué tan grande es la onda, ¿verdad? Qué tan distantes se encuentran sus puntos máximos. Ahora, la K y la omega están relacionadas con la longitud de onda y la frecuencia, y también con la velocidad. Resulta ser que K es igual a 2pi entre la longitud de onda. También sucede que la longitud de onda es igual a 2pi entre K. La frecuencia angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia, o bien es igual a 2pi entre el periodo. Cuando ustedes acomodan esta función de cierta forma, digamos que ustedes lo ponen a por el coseno de, ahora, voy a sacar factor común la k, entonces saco k, factor común, y me queda x menos omega entre k por t más phi. Yo puedo hacer esto. Y vean que esta función me queda de la forma de x menos vt, donde v es igual a omega entre k. Entonces, la rapidez de propagación de la onda también se puede calcular como omega entre k, o bien como lambda por f. Las dos identidades son equivalentes. Por lo tanto, si ustedes conocen omega y conocen k, pueden determinar el valor de la rapidez. O sea, son varias fórmulas pequeñitas, pero digamos, cuando ustedes las dominan todas, se dan cuenta que el tema es bastante fácil, de hecho. Y bueno, por último, la constante de fase, que puede tener un valor que ustedes le dan, digamos, según su conveniencia. Vean que esta onda se parece mucho a la función que describe una partícula que oscila. La diferencia más importante es que la partícula que oscila depende únicamente del tiempo, mientras que la onda depende tanto del tiempo como de la propagación, o sea, depende también de X. Entonces, cuando teníamos una onda como una cuerda, ¿verdad? Recuerden que lo que sucede realmente es que cada pedazo de cuerda está oscilando. Entonces, si agarramos, por ejemplo, este pedacito de aquí, por ejemplo, este pedacito se encuentra en una coordenada y, ¿verdad? Es decir, ese y, digamos, para el valor de x que tiene, ese y va a estar dado por a por el coseno de kx menos omega t más phi. Ahora, ustedes pueden calcular también la velocidad de movimiento transversal. O sea, porque la onda, digamos, la onda como tal se propaga hacia la derecha con una velocidad v. Pero cada pedazo de cuerda por sí solo se está moviendo en el eje Y y tiene su propia velocidad transversal. Vamos a llamar a esto la velocidad VY, y esa velocidad VY va a ser la velocidad transversal de la onda.
V y se calcula muy fácil. En el libro utilizan esta notación. VY es igual a la derivada de Y con respecto al tiempo, asumiendo que X es constante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ustedes derivan esta función, ¿verdad? Ustedes derivan con respecto a t, pero tratan a la x como una constante, es decir, no derivan con respecto a la x, solo con respecto a la t. Entonces, en este caso, la rapidez transversal de la onda sería a, luego saco el menos omega, ¿verdad? Menos omega, la derivada del seno, la derivada del coseno es menos seno, entonces ponemos por menos seno kx menos omega t más phi. Entonces la rapidez transversal es a por omega por el seno de kx menos omega t más phi. Y también se puede hablar de la correspondiente aceleración transversal. La aceleración transversal vendría a ser la derivada de la rapidez transversal con respecto al tiempo cuando x es constante. Entonces derivar esto. Sería a por omega, luego aquí sacamos el menos omega, la derivada del seno es el coseno kx menos omega t más phi. Entonces sería menos a por omega cuadrado por el coseno de kx menos omega t más phi. En todo momento es importante tener claro ahora que hay una diferencia muy importante entre la velocidad de propagación de la onda y la velocidad transversal de la onda. Son dos velocidades que caracterizan a la onda, pero son conceptos diferentes. Porque la velocidad de propagación de la onda, v, digamos, esta v es una constante. Mientras que la velocidad transversal, esta de acá, depende del tiempo y depende de x, ¿verdad? Asimismo, también la aceleración transversal depende de x y depende del tiempo. Y son funciones sinusoidales. Esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá corresponde a la velocidad transversal máxima, a por omega. Mientras que esto que está acá corresponde a la aceleración transversal máxima, que sería a por omega al cuadrado, ¿verdad? Por lo general, por convención, se suele asumir que es positiva. Entonces, me gustaría ver un ejemplo de esto ahora con ustedes. Voy a abrir el documento que yo les envié al Telegram. Aquí está. Este examen es del segundo semestre de 2019, de hace un año. Y me gustaría hacer la pregunta 2. Dice, una onda viaja a lo largo de una cuerda en dirección X positiva con 30 metros entre segundo. La frecuencia de la onda es de 50 Hz, en X igual 0 y en T igual 0. La velocidad de la onda es de 2.5 metros entre segundo. Y el desplazamiento vertical es Y igual a 4 milímetros. Determine A, la frecuencia angular y el número de onda. B, la amplitud de la onda. C, el ángulo de fase de la onda. D, escriba la función y de x y t para la onda considerando en ella los valores calculados en los ejercicios anteriores. Pues hay que retomar los datos que nos dan y darles un significado. Entonces me voy a ir a la pizarra. Entonces, bueno, voy a anotar los datos que me dan. Me dicen que la velocidad de propagación de la onda es de 30 metros por segundo hacia la derecha. Entonces, V es igual a más
30 metros entre segundo. También dicen que la frecuencia es de 50 Hz. Luego, dice que la velocidad transversal, cuando X es igual a 0 y cuando el tiempo es igual a 0, es de 2.50 metros entre segundo. Y que la coordenada de la onda, cuando X es igual a 0 y T es igual a 0, es de 0.4 milímetros, 4 milímetros, 4 milímetros, que ustedes saben que esto es 0.004 metros. Entonces, la primera pregunta A nos dice calcule la frecuencia angular y el número de onda. Número de onda es lo que era la K, ¿verdad? La pregunta A muy fácil. La frecuencia angular es 2pi por F. Entonces, 2pi por 50 Hz. 2pi por 50 es aproximadamente 314,16 radianes entre segundo. Esto es muy importante. La frecuencia angular siempre se mide en radianes, ¿verdad? Es la forma usual de medirla. Mientras que el número de onda, K, era igual a 2pi entre lambda. No tenemos lambda entre los datos, pero recordemos que ustedes pueden calcular o pueden utilizar la velocidad transversal para calcular el lambda o K. Recuerden que la velocidad transversal era igual a lambda por F. Y también era igual a omega entre K. Pues, por lo tanto, K es igual a omega dividido entre V. O sea, es igual a 314.16 radianes entre segundo dividido entre 30 metros entre segundo. Observen que K se mide en unidades de radian entre metro. Cancelamos segundo con segundo. Y eso da aproximadamente 10.47 radianes entre metro. Entonces ya con eso calculamos o contestamos la parte A. Luego la pregunta B dice, encuentre la amplitud de la onda. Esta puede ser un poco más complicada, pero igual no hay que preocuparse mucho. Nos dice encuentre la amplitud de la onda. Bueno, para calcular la amplitud de la onda tenemos que suponer que la onda obedece la función sinusoidal. Entonces vamos a decir que la onda es A por el coseno de kx menos omega t más phi. Y vamos a decir que Vy es igual a por omega por el seno de kx menos omega t más phi. La derivada, ¿verdad? Entonces, nosotros sabíamos que la velocidad transversal cuando x es igual a 0 y t es igual a 0, ¿verdad? Es esto mismo evaluado con x igual a 0 y t igual a 0. O sea, es igual a por omega por el seno de phi, ¿verdad? Y esto es igual
a 2,5 metros entre segundo. Luego, y, cuando x es igual a 0 y t es igual a 0, es igual a esta función y tomando la x y el t como 0. Entonces es igual a por el coseno de phi. Y es igual a 0,004 metros. Esto que estamos haciendo se llama encontrar las condiciones necesarias para que la ecuación cumpla con el punto inicial de la velocidad y la posición. Entonces tenemos aquí, tenemos dos ecuaciones, ustedes la pueden ver, ¿verdad? Son dos ecuaciones. Dependen de la amplitud y dependen de phi, ¿verdad? También dependen de omega, pero omega se considera que es una cantidad que ya es conocida. Entonces, ¿de qué manera se puede utilizar este sistema de ecuaciones para calcular A y para calcular phi? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, algo que se puede hacer es dividir ambas ecuaciones y ver qué sucede. Por ejemplo, si yo divido las dos ecuaciones, entonces tendré que dividir A por omega por el seno de phi, lo divido entre A por coseno. Y entonces esto sería igual a 2,50 metros entre segundo entre 0,004 metros. Entonces, ¿con qué propósito hago eso? Vean que cuando yo hago esto, yo elimino la amplitud, ¿verdad? Porque se cancela. También podría utilizar la propiedad de que el seno entre el coseno es igual a la tangente. Entonces, omega por el tangente de phi es igual a 2,50 entre 0,004. Es igual a 625 segundos a la menos 1, ¿verdad? Y por lo tanto, yo puedo utilizar esto para calcular phi. Entonces, de hecho, ya me adelanté a la pregunta C. La pregunta C era la que nos pedía que calculáramos phi. Phi sería igual al tangente inverso de 625 segundos a la menos 1 entre omega. Tangente inverso de 625 segundos a la menos 1 entre omega, y omega es 314,16 radianes entre segundo. Entonces, este segundo saca este segundo y nos quedan los radianes. Ahora, mucho cuidado porque cuando ustedes calculan esto, es buena idea que dejen la respuesta en radianes. Entonces, tienen que configurar su calculadora para que trabaje en radianes, ¿verdad? Tienen que poner angle units, unidad de ángulo, ponen radian. Entonces, el tangente inverso de 625 entre 314,16 es igual a 1,11 radianes. Entonces, con esto calculamos phi. Con esto calculamos phi, ¿ok? Entonces, de hecho, esta ya es la pregunta C. Esta es la pregunta C. No hemos calculado la amplitud, pero uno podría devolverse un paso, ¿verdad? Podría devolverse a este paso de acá para calcular phi. Entonces, copio esta ecuación, ¿verdad? Ya una vez que conozco el valor de phi, y la utilizo para calcular la amplitud. Entonces, la
amplitud por el coseno de phi era igual a 0,004 metros. Por lo tanto, la amplitud es igual a 0,004 metros entre el coseno de 1,11 radian. Y esto da 0,0089 metros o bien 89 milímetros. Entonces la amplitud es de 89 milímetros. Y de paso la pregunta C decía determine el ángulo de fase. Ya lo conocemos, el ángulo de fase era 1,11 radianes. Finalmente, la pregunta D dice, escriba la función de onda, ¿verdad? Escriba la función de onda. Entonces, esto es simplemente recapitular todo. Es A por el coseno de kx menos omega t más phi. Es igual a 89 milímetros por el coseno de, pues, K era 10,47, ¿verdad? Radian entre metro por X menos omega, que era 3,14.16 radian entre segundo. Perdón, 314,16 radian entre segundo por T más phi más 1,1 radianes. Y cerramos la función. Ahí está. Y aquí es muy importante también, para terminar, ¿verdad? Que noten que aquí se pone un menos, aquí también, esto va con un menos, porque el problema nos dice que la onda se propaga hacia la derecha. Cuando la onda se propaga hacia la izquierda, hay que poner más omega t, ¿verdad? Se reemplaza el menos por un más. Y ya con eso entonces damos por terminado el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profesor, disculpe, yo tenía una consulta con respecto a estimar o calcular más bien las constantes de fase. Es que estaba viendo algunos ejemplos del libro y algunos ejemplos de los documentos que usted ve subido en mediación, que dependiendo de la, bueno, con respecto al tema pasado, no con respecto a este, pero que dependiendo de la forma de la onda, de la dirección de la onda, esa variable podía, bueno, esa constante podía tener un símbolo negativo o podía ser positivo. Y eso se ve, por ejemplo, en algunos ejercicios que uno trata de resolver del Serway. En algunas respuestas se nota que deliberadamente se cambia el signo o se coloca un signo, pero no se explica el por qué. Entonces yo quería saber qué define si la constante de fase es negativa o positiva. Ok. Por lo general, no hay una única respuesta correcta para la constante de fase. De hecho, la constante de fase, para que vea a qué me refiero, la constante de fase da lo mismo que usted ponga phi, a que ponga, por ejemplo, phi más 2pi, ¿verdad? Porque sumarle 2pi significa que usted le da una vuelta completa del círculo y vuelve al mismo lugar. O más, o también, ¿verdad? 4pi o 6pi, ¿verdad? Etcétera. Y también puede ser menos 2pi, menos 4pi, ¿verdad? Etcétera. Puede ser negativo. Eso no es problema. E incluso también, sí, va a depender del hecho que usted, digamos, decida representar X
de representar y como un coseno, como un seno, ¿verdad? Recuerden que usted tiene la posibilidad de usar una u otra función. Entonces, si usted utiliza un seno, la constante phi va a salir de diferente que usar, por ejemplo, un coseno. Entonces, no hay, digamos, una única respuesta correcta en ese sentido. Entonces, hay casos en los que el libro prefiere usar un valor de phi negativo. Me imagino que lo hacen con el propósito de que phi tenga el menor valor posible, ¿verdad? Que no se haga muy grande. Pero, ¿verdad? Si usted lo plantea correctamente, sí puede tener varias posibilidades. O sea, eso es, digamos, una libertad que tiene usted para resolver el ejercicio. No sé si me queda claro. Sí, gracias. Ok. Perfecto. Bueno, les aconsejo que en general se lean el libro, ¿verdad? Voy a explicar unas cuantas partes, unas cuantas fórmulas que vienen más. Después sigue el tema de la rapidez de onda en una cuerda. Y enfatizo en una cuerda porque esta fórmula puede que no sirva para sistemas que no son cuerdas. La rapidez de onda en una cuerda se calcula como la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad de la cuerda. Entonces, en este caso, la tensión se representa con la letra T, ¿verdad? Esta es la tensión. Ojo. Recuerden que la letra T también era T de periodo, ¿verdad? O sea, depende de cómo la usen. La tensión es una fuerza que se mide en newtons, ¿verdad? Newtons. Luego, esta cantidad mu es la densidad lineal de la cuerda. Básicamente lo que significa es cuánta masa tiene una longitud dada de cuerda. Entonces, la cantidad mu se mide en unidades de kilogramo entre metro, ¿verdad? Por ejemplo, si la cuerda tiene un mu de 1 kilogramo entre metro, entonces quiere decir que cada metro de cuerda tiene una masa de 1 kilogramo. O 2 kilogramos por metro, quiere decir entonces que cada metro de cuerda tiene una masa de 2 kilogramos. Si tuviera 0,5 kilogramos por metro, entonces quiere decir que cada metro de cuerda tiene una masa de 0,5 kilogramos, ¿verdad? Etcétera. Ustedes pueden comprobar que esta combinación de cantidades da una rapidez, o sea, da en metros por segundo. Entonces, hay ejemplos donde ustedes conocen la masa de la cuerda, conocen el largo, conocen la tensión y pueden sacar la rapidez de la cuerda. Otra fórmula que es importante conocer, pero que no voy a derivar, porque es un procedimiento muy conceptual y que ustedes en el libro lo pueden consultar sin ningún problema, es cuánta energía transporta la onda en una cuerda. En una onda que viaja por una cuerda, se transmite una cantidad de energía por unidad de tiempo, entre paréntesis voy a poner una potencia, porque recuerden que la potencia era la energía entre tiempo, ¿sí? Que es dada por esta ecuación, por esta fórmula. P es igual a 1/2 de mu por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la rapidez de la onda. Entonces, esto se mide en watts, ¿verdad? Porque lo que mide es cuánta energía, cuántos joules pasan por segundo. Solamente para que tengan presente, ¿verdad? Esta fórmula, o sea, es bastante larga. Esta A es la amplitud, ¿verdad? La amplitud, no es la A de área, ¿verdad? No, es la amplitud. Esta es la densidad de la cuerda. Esta omega es la frecuencia angular. Y V es la rapidez de propagación. Hay ejemplos donde simplemente es aplicar esa fórmula para sacar la potencia. No es, digamos, muy ilustrativo.
ver cómo se saca, pero es un tema importante para que ustedes lo lean y vean cómo se obtiene eso. Ahora, voy a explicar un poco sobre el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido, ¿verdad? Como ya hemos dicho, el sonido es una onda longitudinal que aparece debido a la oscilación de las moléculas en el aire. O sea, ustedes no pueden tener sonido si no hay aire. Tiene que haber un gas o un medio que propague el sonido. También puede haber sonidos en el agua o en sólidos, ¿verdad? Pero no es el caso que vamos a estudiar. Entonces, existe realmente dos formas de, de comprender el sonido desde el punto de vista de la física. La primera forma es como una oscilación en la presión del aire. Cuando ustedes tienen una fuente de sonido, ¿verdad? Un parlante, entonces ustedes pueden, digamos, imaginarse que ustedes estudian el aire que está delante del parlante y se van a dar cuenta de que hay regiones donde el aire es más denso, intercaladas con regiones donde el aire es menos denso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es representando históricamente, digamos, aquí el aire es más denso, pero aquí, donde está en blanco, es menos denso. No es, no es que sea menos denso, bueno, no es que sea una densidad cero, pero es menos denso que cuando está más oscuro. Y, por lo tanto, donde es más denso, hay una mayor presión. Y aquí hay una menor presión. Según esta representación, entonces, la amplitud en la onda de aire o en la onda de sonido se mide en unidades de presión, o sea, se mide en pascales, ¿verdad? Esta es, digamos, una excepción a lo que vimos antes de que la amplitud se medía en distancias, ¿verdad? En este caso, la onda de sonido es una onda de presión y por lo tanto se mide en pascales. La otra representación es que el sonido, ¿verdad? Es una oscilación en la posición de las moléculas en el aire. Ustedes saben que el aire está hecho, es una mezcla, está hecho de oxígeno, nitrógeno y otras sustancias. Entonces, en este caso, el aire oscila. Imaginen que ustedes agarran un pedazo de aire que está delante del parlante, ¿verdad? Y entonces, si no hubiera sonido, o sea, si no estuviera el parlante, uno podría suponer que las moléculas de aire se deberían encontrar distanciadas entre sí, una distancia promedio. Entonces, si no hubiera aire, las moléculas estarían así, estarían equidistantes la una a la otra. Pero debido al aire, las moléculas se desplazan del lugar donde deberían estar. Entonces, esta molécula se va lejos, se va para la derecha. Esta molécula se va un poquito menos lejos, pero también va para la derecha. Esta molécula no se mueve. Esta se mueve para la izquierda. Esta se mueve todavía más para la izquierda. Esta se mueve para la izquierda, pero un poquito menos. Y esta no se mueve. Entonces, aquí lo que ocurre es que las moléculas se desplazan de su posición de equilibrio. Terminan estando acá, acá, acá.
Esta distancia, el libro la representa con la letra S. S. Esa sería entonces la distancia que se mueven las moléculas con respecto a su posición de equilibrio. Y en este caso, en esta representación, la amplitud se mide en metros, ¿verdad? O se mide en unidad de distancia. Entonces, dependiendo de cuál forma decidamos escoger para imaginarnos el sonido, se puede utilizar una forma o la otra para representar la amplitud del sonido. El libro, ¿verdad? Más adelante dice que hay de hecho una relación curiosa entre una forma y la otra. Cuando usted mide el sonido como una onda de presión, entonces la onda de presión se detecta como una delta P, ¿verdad? Depende de X y de T. Y es igual a la amplitud, que es el cambio máximo de presión por el seno de kx menos omega t. Pero cuando se representa como un desplazamiento de las moléculas, se representa como una amplitud, S max, por el coseno de kx menos omega t. El punto es que se utilizan funciones trigonométricas diferentes, porque la onda de presión está desfasada con respecto a la onda de desplazamiento. Esto, en palabras sencillas, lo que quiere decir es que en el lugar donde ocurre el máximo de presión, ocurre el mínimo de desplazamiento y viceversa. Ahora, existe una forma de relacionar las amplitudes, pero no es muy ilustrativa. El libro nos dice, ¿verdad?, que las amplitudes se relacionan de manera tal que la amplitud de la presión, delta P max, es igual al módulo volumétrico del aire por la amplitud de desplazamiento por el número de onda. Este beta sería el módulo volumétrico del aire, que es una cantidad que hay que buscar, módulo volumétrico del aire. No es muy, digamos, transparente cómo se saca eso. Pueden leer en el libro. El módulo volumétrico depende de la temperatura, depende de la presión atmosférica, de un montón de cosas. Pero bueno, en general, el libro también les interesa porque ustedes sepan cómo calcular empíricamente la velocidad del sonido. La velocidad del sonido se calcula de esta forma. Es igual a 331 metros entre segundo por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura en grados Celsius entre 273. ¿Sí? Esta fórmula no es, ¿verdad?, no tiene, digamos, ningún respaldo fundamental, es simplemente una fórmula empírica, una fórmula que ustedes la utilizan para contrastar con lo que ven experimentalmente. Por ejemplo, a temperatura ambiente de 20 grados Celsius, la velocidad del sonido es aproximadamente de 343 metros entre segundo. Entonces, quiere decir que la velocidad del sonido anda por ese rango, ¿verdad? 300 y restos metros por segundo, que es muy grande, pero es también
muy pequeña cuando se compara, por ejemplo, con la velocidad de la luz. ¿Okay? Ya casi terminamos el capítulo, nada más quisiera explicar rápidamente un tema más, que es el de la intensidad del sonido. De una fuente puntual. Entonces, imaginen que ustedes tienen un parlante pequeñito que emite sonido radialmente hacia afuera, ¿verdad? En círculos. Entonces, esta fuente de sonido, ¿verdad? La fuente de sonido tiene una potencia. La potencia se refiere a cuánta energía emite por segundo, ¿verdad? Y la potencia es una propiedad de la fuente. O sea, la potencia no cambia dependiendo de a dónde se mida. Pero una vez que ustedes se apartan a cierta distancia de la fuente, a una distancia R, por decir algo, ¿verdad? Una distancia R, entonces ustedes construyen una esfera alrededor de la fuente, una esfera imaginaria. Y tiene un radio R. Entonces, la intensidad es igual a la potencia de la fuente entre el área de la esfera que la rodea. Es decir, la intensidad y la potencia entre el área y es igual a la potencia entre 4pi r al cuadrado. Porque 4pi r al cuadrado es el área de una esfera. Entonces, algo muy importante es que la intensidad del sonido decae con el cuadrado de la distancia de la fuente. Es decir, entre más nos alejemos de la fuente de sonido, menor va a ser la intensidad y por lo tanto menos fuerte se escucha el sonido, ¿verdad? Eso tiene bastante sentido porque es lo que uno conoce, ¿verdad? La intensidad se mide en watts entre metro cuadrado. Tiene unidades de potencia entre área. Ahora bien, existe también otra escala para medir el sonido que es el nivel de sonido, el nivel sonoro en decibeles. Que es una escala logarítmica. El nivel sonoro se representa con la letra beta y es igual a 10 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la intensidad dividido entre una constante I sub 0, donde I sub 0 es la intensidad de referencia. Y es igual a 10 elevado a la menos 12 watts entre metro cuadrado. La intensidad de referencia es la más baja, más o menos la más baja que puede oír una persona. Más bajo que eso cuesta mucho escuchar. Y
Por lo tanto, se define de manera tal que el nivel sonoro marca qué tan fuerte o qué tan bajo es lo que uno escucha. Por ejemplo, en el libro menciona que un sonido que alcanza un nivel sonoro eh, de más de 90 decibeles se considera peligroso. El nivel sonoro se mide, o sea, se mide en decibeles, pero no es una unidad fundamental del sí. ¿Sí? No es fundamental. Es una unidad que se utiliza a conveniencia. Ahora me gustaría mucho hacer un ejemplo para ilustrarlo. Voy. Ok, les voy a pasar un examen viejo a Telegram. Ya voy. Ya lo hemos visto antes. Aquí está. Vamos a ver el problema 4. Dice, una máquina muy ruidosa de una industria genera ondas esféricas de tal manera que la potencia se distribuye uniformemente. Un trabajador se encuentra a una distancia aérea del altavoz. Si camina 36 metros hacia la fuente y escucha que la intensidad se ha duplicado, A. Calcule la distancia R. B. Si el nivel sonoro es a R menos 36 es de 80 decibeles, determine el nivel sonoro a una distancia R mayúscula. Y la intensidad en el mismo punto. C. El trabajador deberá usar tapones para el oído si el nivel sonoro llega a 90 decibeles, de lo contrario tendrá problemas de salud. ¿A qué distancia de la máquina va a empezar a usar los tapones de oído por los 90 decibeles? Vamos a irnos a la pizarra. Ok, aquí está, hacer un dibujo, aquí está el suelo, aquí está el altavoz, emite sonido, ¿verdad? Y aquí está la persona. Entonces, la distancia entre los dos es R, ¿verdad? Pero luego dice, la persona camina hacia el altavoz una distancia de 36 metros. Entonces quiere decir que la persona en algún momento posterior se va a encontrar acá. Y si esto mide, ¿verdad? 36 metros, quiere decir entonces que esto va a medir
R menos 36, por supuesto. R menos 36. Y dice que la intensidad en R menos 36 es el doble que la intensidad en R. Calcule R, ¿verdad? R, o sea, la intensidad en R menos 36 es igual a 2 veces la intensidad en R. La intensidad en R es igual a la potencia dividido entre 4pi R al cuadrado. La intensidad en R menos 36 es igual a la potencia entre 4pi por R menos 36 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación, cuando la desarrollo, se convierte en P entre 4pi por R menos 36 al cuadrado es igual a 2 veces P entre 4pi por R al cuadrado. Y despejo R. Ya que se cancelan las P's, se cancelan los 4pi's. Esto es algebraico, ¿verdad? Queda 1 entre R menos 36 al cuadrado es igual a 2 entre R al cuadrado. O bien, R al cuadrado es igual a 2 por R menos 36 al cuadrado. Esa ecuación ustedes la pueden resolver utilizando ya sea la fórmula general para una cuadrática o vean que ustedes podrían simplemente sacar raíz, ¿verdad? Sacan raíz cuadrada a esto y se fijan cuál solución les sirve. Hay dos soluciones. Una solución es decir que R es igual a la raíz cuadrada de 2 por R menos 36, ¿verdad? Y la otra solución es decir que R es igual a menos la raíz cuadrada de 2 por R menos 36, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo me pongo aquí y lo sigo continuando, R igual a la raíz cuadrada de 2 por R menos 36. Entonces quiere decir que R por 1 menos la raíz cuadrada de 2 es igual a 36 por raíz cuadrada de 2. Entonces quiere decir que R es igual a 36 por raíz cuadrada de 2 entre 1 menos raíz cuadrada de 2 es aproximadamente igual a menos 122.91 metros, ¿verdad? Y la otra posibilidad era decir que R es igual a menos la raíz cuadrada de 2 por R menos 36. Entonces quiere decir que R por 1 más raíz cuadrada de 2 es igual a 36 raíz cuadrada de 2. Entonces quiere decir que R es igual a 36 por raíz cuadrada de 2 entre 1 más raíz cuadrada de 2 es aproximadamente igual a perdón, y aquí cometí un error, perdón, aquí va un menos, ¿verdad? Aquí va un menos, entonces esto es positivo. Mientras que este otro tiene un más acá, ¿verdad? Tiene un más. Y este da 21,09 metros. O sea, hay dos posibilidades para R, pero solamente una tiene sentido. Vean que R tiene que ser una distancia mayor a 36 metros, porque de lo contrario no sería posible acercarse a 36 metros. Entonces, como R tiene que ser más grande que 36 metros, quiere decir entonces que esta solución funciona, esta no, y por lo tanto R es igual a 122,91 metros. Ok.
Después dice, si el nivel sonoro a una distancia R menos 36 es de 80 decibeles, determine el nivel sonoro a una distancia R y la intensidad en el mismo punto. Entonces, para la pregunta B, dice, bueno, que beta cuando tenemos R menos 36 es igual a 80 decibeles. Vamos a calcular a partir de acá la intensidad y la potencia. Recuerden que el nivel sonoro era igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre I sub 0. Entonces, para despejar la intensidad, mandamos a dividir entre 10, ¿verdad? Beta entre 10 es igual al logaritmo de la intensidad entre I sub 0. Luego le damos a la 10. Eso quiere decir que 10 a la beta entre 10 es igual a I entre I sub 0. Y por lo tanto la intensidad es igual a I sub 0 multiplicado por 10 elevado a la beta entre 10. Es decir, es 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado por 10 elevado a la 80 decibeles entre 10. Y es a la 8, ¿verdad? Entonces, esto da 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado. Ahora, sabemos que la intensidad es T entre 4pi R mayúscula al cuadrado. Perdón, R menos 36 al cuadrado. Pues quiere decir que P es igual a la intensidad por 4pi por R menos 36 al cuadrado. Es igual a 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado por 4pi por, bueno, R era 122.91 metros menos 36 metros al cuadrado. Nos va a dar en watts. Da 9.49 watts. Entonces la pregunta, lo que decía realmente es, encuentre el nivel sonoro a una distancia R y la intensidad. Entonces, la intensidad en R es igual a la potencia entre 4pi R al cuadrado. Entonces, la potencia, ya la sacamos, la potencia es 9.49 watts entre 4pi R al cuadrado, o sea, entre 122,91 metros al cuadrado. Da, bueno, 5,0 por 10 a la menos 5
watts entre metro cuadrado. Y el nivel sonoro entonces sería 10 por logaritmo de I entre I sub 0. Entonces es igual a 10 por logaritmo de 5 por 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 12. Da 76.99 decibeles. ¿Sí? Vean que la diferencia fue muy pequeña. Bajamos de 80 a 76.99 decibeles. Dice, el trabajador deberá usar tapones para el oído si el nivel sonoro llega a 90 decibeles. En lo contrario, tendrá problemas de salud. ¿A qué distancia deberá usar tapones? O sea, la distancia, o sea, la pregunta C se refiere a la distancia donde el nivel sonoro es de 90 decibeles. Entonces, primero sacamos la intensidad y luego la distancia. Beta es igual a 10 por logaritmo de I entre I sub 0. A la hora de despejar esto, nos queda que I es igual a 10 multiplicado por 10 a la beta entre 10, ¿verdad? Pero esto es I sub 0 multiplicado por 10 a la beta entre 10. Entonces, beta es 90 decibeles. Quiere decir que la intensidad es 10 a la menos 12 por 10 a la 90 entre 10. 10 a la 9, ¿verdad? Y esto es 10 a la menos 3 watts entre metro cuadrado. Y esa intensidad corresponde a la potencia dividido entre 4pi R al cuadrado, donde utilizo una R minúscula porque es una R diferente. Quiere decir que R al cuadrado es pi entre 4pi la intensidad y que por lo tanto R es igual a la raíz cuadrada de P entre 4pi i. ¿Sí? La potencia, la hemos calculado antes, la potencia era 9.49 watts. Entre 4pi por 10 a la menos 3 dentro de la raíz. Eso nos va a dar en metros. $27.48 metros. Esto es entonces lo más cerca que se puede estar sin tapones para los oídos. Y con eso terminamos el ejercicio.